Buenos días, estamos en un capítulo más de Estado con mis hijos, ¿no? Sonja aquí va a ser la entrevistada de hoy porque vamos a tocar brevemente un tema que ha sido cercano para ella y también para Johannes, el dueño del canal, en cuanto a un proyecto de ley que en específico se llama Educación Libre y Continua. Quería entonces preguntarle más detalles a Sonia sobre la manifestación que tuvieron frente al Liceo Las Tarrias esta semana y un poco más de detalle, una pincelada sobre de qué se trata este proyecto de ley. Entonces, yo te vi frente al liceo, también estaba Johannes y había un joven del liceo y también se hizo un pequeño reportaje que se subió al canal en donde se entrevistaron a una o dos personas que nosotras ya habíamos entrevistado porque veníamos tocando el tema de la violencia escolar durante todo el año. Y cuéntame en corto de qué se trata el proyecto de ley, por favor. Bueno, primero que todo, buenos días a todos los amigos de este programa Estado con mis hijos no. Mi nombre es Sonia del Río y para los que no saben, soy activista por los derechos de los padres y los estudiantes, principalmente de los liceos emblemáticos, y presidente de Emblemáticos Unidos. Y bajo ese criterio, nosotros hace años estamos como padres de liceos emblemáticos en la búsqueda de autoridades que nos apoyen para lograr la continuidad de clases. Y en ese contexto, esta agrupación de Emblemáticos Unidos, nos juntamos con el diputado Johannes Kaiser, le planteamos las problemáticas que teníamos por las tomas extendidas de los establecimientos educativos, y desde ahí, desde este trabajo en conjunto de la sociedad civil con el diputado, nació este proyecto de ley que se llama Educación Libre y Continua. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? Lo que hace, en sencillo, es regular el marco de actuación de las autoridades frente a una toma a un establecimiento educativo. ¿Y por qué es necesario regularlo cuando debiese ya caerse de cajón, cierto, que las autoridades deben actuar? Porque muchas veces los sostenedores, por razones políticas, no desalojan las tomas de los establecimientos y así podemos pasar meses. Mm, Entonces, lo que hace este proyecto es imponer, en el fondo, de una vez por todas, cuáles son las mínimas que debe cumplir cada una de las autoridades competentes dentro de este proceso, desde el director del establecimiento, pasando por el sostenedor, por el encargado provincial, ¿cierto? Carabineros y todas las autoridades que se involucran en el proceso de recuperación de un establecimiento educativo. Por tanto, es un proyecto sumamente importante. De una vez por todas, le viene a decir a las autoridades que no pueden hacerse los locos cuando se toman un establecimiento. Es decir, que lleva a que se le incite al sostenedor, por ejemplo, a ver si estoy entendiendo bien, eh, a que se retomen las clases y que se detenga la toma, la manifestación contraria a que tengan continuamente las aulas. En lo práctico, ¿cómo esto funciona? El sostenedor puede existir una participación efectiva del sostenedor. ¿Qué pasa si el sostenedor, por ejemplo, está de acuerdo con las tomas en el caso de un subvencionado? ¿Qué ocurre en un caso así? Bueno, como este proyecto de ley establece cuáles son las funciones que deben cumplir, ¿cierto? Cada una de las autoridades, pudiese ser eventualmente sancionado por el no cumplimiento de este proyecto de ley. Entonces, lo que procede acá es que el director del establecimiento educativo debe informar de la forma más rápida posible y dejar constancia por escrito al sostenedor que se ha tomado este establecimiento. Ujú. Y luego de esto,
el sostenedor debe informar al delegado provincial de esta toma. El delegado provincial, a su vez, lo que debe hacer es ordenar el desalojo del establecimiento educativo por parte de Carabineros. Y todo esto tiene plazos acotados y máximos. Y cuando finalmente se recupera el establecimiento educativo, son máximo 5 días, aunque quizás, por ejemplo, eventualmente pudiese, no sé, si haber sido incendiado el establecimiento, se podría dar más plazo, ¿cierto?, para volver a la continuidad de clase. Pero en casos normales deben ser 5 días máximo la reincorporación de las clases a las comunidades educativas cuando ya se entregó este establecimiento. Entonces lo que vemos acá, en el fondo, es que queda ordenado el qué hace cada quien y cuál es el plazo máximo que tiene para hacer. Y de eso no se pueden zafar. ¿Por qué? Porque si lo hacen, finalmente hay eventualmente una sanción para cada una de las autoridades que no cumpla con sus funciones, que eso es lo que estábamos buscando. Porque lamentablemente nosotros teníamos que irnos de recurso de protección a cada rato y el recurso de protección, si bien Mm. es una herramienta que la puede gestionar una persona, ¿cierto?, sin necesidad de un abogado, igual es complejo redactar un recurso de protección, porque tienes que saber exactamente cuáles son los artículos de la ley, ¿cierto?, cuáles son los derechos vulnerados, y no todas las personas pueden realizar un recurso de protección de forma tan fácil. Entonces, finalmente, nosotros nos demorábamos muchísimo en redactar los recursos de protección, finalmente no alcanzamos ni siquiera a veces a llegar a la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Y lamentablemente pasaban cosas entre medio, de repente se recuperaba el establecimiento por 2 días, entonces ya ese recurso queda sin efecto porque ya volvió la clase, pero después se lo volvían a tomar. Entonces, esto es realmente un alivio para las comunidades educativas. Como además tú decías, un apoderado o un grupo de apoderados puede apelar a una autoridad regional, de acuerdo a lo que entendí, o a una autoridad externa al colegio para que puedan volver las clases. Es así, ¿no? O sea, lo que se puede y lo que se garantiza con este recurso, o sea, con este proyecto de ley, que es muy bueno, es que si el director del establecimiento educativo no avisa al sostenedor de esta toma, 10 o más apoderados pueden hacer esa gestión. Entonces, si los directores están, por decirlo de Mal. alguna forma, así, coludidos, Ujú. ¿cierto? Con los alumnos, o por miedo, por cualquier cosa que pase, ellos no son capaces de comunicar al sostenedor, son 10 o más los apoderados que pueden iniciar este proceso, sin la necesidad de que el director se lo informe a las autoridades competentes. Y eso también nos viene a dejar a nosotros una responsabilidad de una vez por todas, de tomar el toro por las astas, ¿ah? Y de hacernos cargo de la educación de nuestros hijos, de decir, ok, acá también somos nosotros los que tenemos que velar porque nuestros hijos tengan clases. Así que yo encuentro que esa parte es muy buena, porque nos involucra directamente con el proceso educativo y con la recuperación de la educación de nuestros hijos. De acuerdo a lo que hemos hablado en otros programas, también si es que se hiciera efectivo el cambio de la Constitución, no se podrían, no se podría apelar a la libertad de enseñanza a la hora de interponer un recurso de protección. Por lo tanto, sería importante que se aprobara este proyecto de ley en el caso de que tuviésemos otra constitución. Es así, efectivamente se perdería esa herramienta de los recursos de protección si es que se cambia la constitución. Quedaría solo entonces este proyecto de ley para que pudiera hacerse algo contra la violencia en los colegios en cuanto a lo institucional. ¿Es así? Claro, lamentablemente, como lo hemos visto, el recurso de protección desaparece en Mm. esta propuesta constitucional. Lo que ahí ya viene a dejarnos absolutamente sin herramientas para poder nosotros directamente solicitar
los desalojos, como fue, por ejemplo, el fallo que se hizo en el Instituto Nacional, que fue un fallo histórico, ¿cierto?, en el cual a Toá le dijeron, usted tiene que devolver este establecimiento educativo, ¿cierto?, a las comunidades educativas. Entonces, ahí realmente, si tú dices, bueno, ¿bajo qué concepto o con qué nosotros nos podríamos llegar a proteger judicialmente? Quedamos absolutamente debilitados. Porque ahí sí que vamos a necesitar un abogado de oficio, ¿cierto? Un tribunal competente, y eso demora muchísimo. O sea, ya un recurso de protección puede demorar 30 días. Imagínate lo que es un juicio. O sea, ahí ya las tenemos todas de perder. ¿Ah? Y más encima, que en el fondo, como hablan, en el fondo de los principios de la educación, con este sistema unificado de educación, que claro, los papás tienen el derecho de elegir el establecimiento educativo de su hijo de acuerdo a la, ¿cómo se llama?, autonomía progresiva de los hijos y a los conceptos que ya están establecidos en esta ley, que son en el fondo el feminismo, ¿cierto? Que hablan ¿cómo se llama?, de la equidad de género y todas estas cosas. Entonces, quién sabe si nos podríamos encontrar el día de mañana cuando tratemos de recuperar el establecimiento, que nos digan, bueno, que lo que pasa es que se lo tomaron porque hay, no sé, abusos sexuales dentro del establecimiento. Entonces, la educación en este momento no cumplía con la equidad de género. Entonces, vamos a tener que hacer una revisión de esto. ¿Ah? Entonces, es súper complejo, nos quedamos como en el limbo. Por eso es importante este proyecto de ley, y por eso es importante que la gente sepa que está este proyecto de ley, porque yo les voy a contar que cuando salen, no sé, 20 encapuchados a hacer destrozos, llegan todos los medios de prensa y lo publicitan y salen en todas partes. Nosotros avisamos a todos los medios de prensa el día que presentamos el proyecto afuera de Las Tarrias y no llegó ninguno, ni uno solo. Ni uno solo quiso dar a conocer este proyecto de ley. Entonces, la verdad es que va a ser cuesta arriba esto. No vamos a contar con los medios hegemónicos para que lo cuenten y lo informen a la población. Vamos a tener que sacarlo a punta de hinchar, como digo yo, Mm, hinchar. Para eso vamos a necesitar a cada uno de ustedes que nos ayuden cuando nosotros empecemos a hablar de este proyecto, cuando lo presentemos a la Comisión de Educación. Nosotros necesitamos que le pongan suma urgencia, ¿cierto? Si no va a quedar para siempre ahí durmiendo en el claro. Congreso. Y para eso necesitamos a la sociedad civil. Así que ahí invito a todos los que nos están escuchando a que se nos sumen, a que empiecen a difundir esta información, quizá que compartan este video que señalabas tú, ¿cierto, Vale? Que salió con los testimonios que Ah, hemos dado claro, a los ayer. apoderados emblemáticos, porque eso es muy bueno. Empezamos así a generar este boca a boca. Respecto a el mismo asunto, quería preguntar cómo ves, si es que sale con suma urgencia, el asunto de las votaciones y los colores políticos y las posibles personas que lo pudiesen aprobar. ¿Tú lo ves posible que sea aprobado de acuerdo a la Cámara que tenemos y la disposición? Bueno, sin duda no somos mayoría y eso se nota, sobre todo en la Comisión de Educación. Nosotros cuando empezamos a buscar los nombres, tenemos pocas personas que sabemos que van a estar dispuestas a apoyar este proyecto. Ahí va a ser clave el diputado Schubert, ¿cierto? Que es nuestro diputado republicano de la Comisión de Educación, para que nos ayude con esto. Que, paso el dato, él está presentando ahora también un proyecto de ley en contra del lenguaje pseudo-inclusivo. Así que para que también se vayan informando por ahí, estamos con harta batería en Ujú. contra de toda esta cosa de la ideología. Eh, pero claramente somos minoría en esto. Y por eso es importante la sociedad civil y la presión que nosotros podamos hacer y la presión que podamos generarle también a los medios de prensa. Los medios de prensa, si no ven que algo se hace trending topic, no Claro. informan. O sea, es al revés. ¿Ah? Nosotros tenemos primero que hacer una noticia importante y después de eso recién los periodistas vienen y la toman, cuando ya no se puede seguir ocultando el elefante blanco en la habitación. Entonces, por eso es importante que nosotros la promocionemos. Esto
yo quiero que quede súper claro que si bien, claro, parte en la educación pública, ¿cierto? Y nosotros como emblemáticos somos los más afectados, con este gobierno ideologizado con la forma en que se han ido dando las cosas en Chile, nadie les puede asegurar a ustedes que la ola de las tomas no se viralice a los colegios subvencionados, a los colegios particulares en algún momento. Por lo tanto, la problemática que tenemos nosotros, que puede no ser hoy la problemática de los colegios particulares, créanme que pronto va a llegar. Entonces es súper importante porque lo que nos afecta hoy a nosotros, a ustedes está así de empezar a afectarlo. Entonces tenemos que unirnos todos en esto. A eso iba mi última pregunta respecto a las estrategias que tenían para poder viralizar el proyecto y lograr adhesión tanto dentro de la Cámara, que es en lo práctico lo que importa al final, y, y la sociedad civil. Bueno, de todas maneras, yo espero, se nos acaba el tiempo, espero que al menos la información que hayamos compartido ayude a informar un poco más sobre el proyecto y sobre lo que has estado haciendo, Sonia, pero seguramente vamos a tener una entrevista más en profundidad con Johannes y contigo para que podamos ir más al callo. Así que Exactamente, esa es la idea. bueno, gracias a todos por la atención y a ti por tu tiempo, Sonia. Nos vamos a ver pronto la próxima semana. ¿M? Gracias a todos, cuídense mucho Ujú. y ya tendremos al diputado Johannes Kaiser contándonos más acerca de este proyecto de ley. Viralicen, infórmense, no bajemos los brazos. La educación primero. Chao, chao. Buen día. Chao, chao.